Señor, gracias por esta mañana, Señor, y la tecnología para hacer esto, Señor. Que bendigas tu palabra, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino tú por tu palabra, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a venir esta mañana, Señor, en tu día de reposo, Señor, el día que nos has dado, Señor, para enfocarnos y congregarnos, por lo menos virtualmente, Señor. Te pido que me ayudes a mí y que, como he dicho, que seas tú hablando, Señor, por tu palabra, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Antes que nada, vamos a estar en Lucas, capítulo 5. Podéis ir a Lucas, capítulo 5. Vamos a estar en el versículo 33. Es donde vamos a empezar. Si podéis ir por allí. Es donde vamos a empezar. Y antes de que empecemos, quería explicar una cosita. Si estuvierais curiosos por la razón por la cual sigo siempre predicando por ahora en Lucas, es porque, pues, antes que nada, porque yo quiero que vosotros veáis el contexto desde el principio al fin de algo que estamos predicando y que lo creáis porque lo habéis visto vosotros y no solamente porque lo digo yo, o sea que habéis visto lo que estamos predicando y también porque hay una razón por la cual los autores inspirados por Dios puso en orden las cosas que habían escrito y creo que sabíamos sabios de hacerlo caso. Vale, muy bien. Si yo os preguntara ¿cuál es la esencia de la vida del cristiano? ¿Qué me diríais? Yo creo que muchos de nosotros en este siglo XXI dirían, sobre todo en el mundo secular, dirían, son esas personas antiguadas que no pueden hacer esto o tienen que hacer esto. Y escuchamos mucho esto, que todos, o sea, estos tipos de cosas, lo escuchamos mucho y a veces empezamos a creer o pensamos, o sea, sobre todo cuando vemos gente que no son creyentes teniendo éxito en el mundo, o sea, vemos el fulanito que está copiando el examen de su alumno y que tiene mejores notas que yo, o vemos una persona que tiene relaciones inapropiadas, como diríamos nosotros, y tiene una vida espectacular. Y a veces pensamos, pues, jope, a lo mejor ellos tienen una mejor vida que yo y ni sé por qué hago lo que hago. Y empezamos a definirnos por estas normas, estas cosas que hacemos más que las razones por las cuales las hacemos. Y es un poco lo que estaba pasando aquí en Lucas, capítulo 5. Y si no recordáis, os recuerdo que Cristo estaba justo corrigiendo unos fariseos por no entender por qué él cenaba con gente pecador, con pecadores y gente así. Y básicamente estaba diciendo justo aquí que no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que seguimos leyendo en esta misma conversación en versículos 33. Vamos a ir hasta 35, ¿vale? Y dice, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. ¿Vale? Hace casi una semana, un poco más que una semana, yo asistí a mi primera boda aquí en España. Y lo que me sorprendió bastante de la boda era más que nada, o sea, la comida era espectacular. O sea, nosotros en Estados Unidos comemos bastante bien en las bodas, pero aquí, o sea, cada plato que trajeron una fiesta por el plato en sí. O sea, bajaban las luces, empezaba música cada vez que salió otro plato. Me sorprendió bastante y me di cuenta lo esencial que es participar en esta comida para celebrar este matrimonio. Y vemos algo parecido pasando aquí, cuando Jesús estaba explicando por qué no ayunan.
Y si no estáis familiarizados con el tema del ayuno en la Biblia, he listado unos cuantos razones en la Biblia porque ayunaba la gente por el arrepentimiento casi siempre asociado con la oración, complemento de alguna comisión definitiva. Por ejemplo, Cristo en el desierto cuando empezó su ministerio, tiempos de tentación también vemos con Cristo, pero en general el ayunar parece implicar hacer peticiones a Dios o buscar una dependencia de Él, especialmente en tiempos de necesidad. O sea, ayunamos porque queremos depender de Dios. ¿Y por qué dice Cristo lo que dice? Es porque los fariseos no entendían que Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en la carne, estaba con ellos. Y tanto como no sería muy apropiado que yo rechazo la comida en una boda para celebrar este matrimonio, tampoco sería apropiado para los discípulos en ese instante, mientras que estaban con el novio, rechazar o que no sería apropiado que ayunen en esa época. Así que vemos que Cristo responde a esta pregunta de por qué hacen lo que hacen o lo que no hacen, por quién era él, el novio. Y tanto como nosotros, para entender por qué hacemos o no hacemos lo que hacemos, tenemos que volver, como dice Cristo, a quién es él. Para entender el qué del cristiano, tenemos que entender el quién de Cristo. Eso es lo que tiene que ver cuando hablamos de por qué hacemos lo que hacemos con Cristo. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo? ¿Por qué tenemos que cambiar cómo vivimos? ¿Por qué vivimos diferente antes de conocer o entrar en este pacto con Cristo? ¿Por qué vivimos de una manera diferente? ¿Por qué no podemos vivir como siempre hemos vivido? Y eso es lo que responde Cristo en sus parábolas. Y seguimos leyendo en 36. Pero vendrán días cuando el novio, 36, también les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, ¿vale? No sé de vosotros, pero siempre que he leído esto, yo me he sentido un poco fuera de cultura, fuera del contexto. Sobre todo cuando habla de los odres. ¿Qué eran los odres? Y yo ni en inglés ni en español entendían bien el concepto de los odres. Pero después de estudiarlo un poco, básicamente la idea era de que en esa época guardaban el vino en piel de cabra, que era el odre. Y básicamente cuando metes un vino nuevo en un odre, el gas que sale del vino que aún no ha fermentado totalmente, sale un gas que hace que la piel de la cabra, el odre, expande de una forma que solamente la piel nueva, que tiene más elasticidad, puede expandir de esa forma. Pero cuando metes un vino antiguo, o digo, un vino nuevo que aún no ha fermentado totalmente, en un odre que ya no tiene esa elasticidad, no puede crecer, expandir, va a romper y vas a perder tanto el vino nuevo como el odre. Y estaba diciendo Cristo aquí lo que estaba enseñando, que justo como hay un lugar específico para vino específico, hay un cierto comportamiento por una etapa específica. Y esos judíos aferraban tanto a sus tradiciones y acciones externales que ni entendían las razones por las cuales las hacían. Y no entendían que la razón principal para estas acciones eran para apuntar a un Cristo, apuntar a un nuevo pacto. Y aunque no es así para nosotros en cuanto a esa transición del antiguo al nuevo pacto, de este modo no podemos seguir viviendo del mismo modo que vivíamos antes. No podemos tomar el vino nuevo, el vino antiguo de nuestra vida antes de Cristo y meterlo en nuestra nueva vida con Cristo. Somos nuevas creaciones. No podemos
vivir de tal forma porque no somos lo que éramos antes. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. O Romanos 6, 2. Nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo, ¿cómo podemos, si hemos muerto al pecado, seguir viviendo en ello sin como no pasa nada? O sea, sin arrepentirnos, sin cambiar, sin reflejar más y más esa nueva imagen en que hemos sido nacido. Pero en el caso de los judíos, ¿qué era lo que realmente les impedía ver esto? O sea, ellos estudiaban más que nadie las escrituras y no entendían lo que estaba enseñando Cristo. ¿Y por qué? Y esto es el siguiente tema que toca Cristo en estos versículos. Y dice a continuación en versículo 39, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque él dice el añejo es mejor, ¿vale? Así que lo que está enseñando Cristo, aunque puede causar un poco de confusión o nos cuesta un poco entender lo que estás enseñando, lo que está enseñando aquí básicamente es que una vez que alguien, como los judíos, se acostumbra como un vino, alguien que se acostumbra a un vino, esas personas no ven una razón, no ven una razón para otro vino. O sea, el vino antiguo, añejo, es mejor, no hay razón para otro. Porque ellos, los judíos, no entendían que el punto como he dicho siempre y antes, que el punto de este vino era apuntar al nuevo. Y lo que les impedía era porque esas personas preferían su antiguo vino, su antiguo pacto. ¿Por qué? Porque con ellos lo usaban para apuntar a sí mismo en vez de Cristo. Les gustaba apuntar a sus mismas acciones, a su religiosidad, a sus acciones externas, porque se destacaba a sí mismo en vez de apuntar a Cristo. Es lo mismo con nosotros. O sea, venimos como vimos para apuntar a las personas a Cristo y no a nosotros. Y cuando no entendemos esto, entonces empezamos a perder esperanza. Y a veces nos enfocamos en nuestras vidas como un fin en sí misma. Y esa, como he dicho, no nos causa mucha confusión de entender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero para captar todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a esta pregunta de por qué hacemos lo que hacemos y no hacemos lo que hacíamos, y quién es Cristo, todo lo que hemos cubierto hasta ahora se ve perfectamente en lo que vamos a vivir en el futuro, lo que vamos a experimentar y lo que Juan, cuando escribe Apocalipsis, escribe perfectamente lo que Cristo está enseñando aquí. Si queréis acompañarme rápidamente a Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver esto rápidamente y quiero que enfoquéis en lo que está enseñando aquí, porque vemos cada detalle de lo que Cristo enseña aquí y también con lo que estaba enseñando Pablo. Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecha está.
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará esas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes y incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que vemos como el novio está haciendo todo nuevo, o sea, nos está haciendo a nosotros nuevo, nos está haciendo todo nuevo, y vemos el fin de las personas que viven en sus antiguas vidas que vivimos antes nosotros, y vemos el fin de ellos, como dijo también David, vemos el fin de ellos, y eso es lo que nos da esperanza, que vemos que Cristo está haciendo todo nuevo, que no somos lo que éramos, y podemos vivir tanto como Cristo enseñaba, como creaciones nuevas, con un estilo de vida distinta a como éramos, para escribir quién somos realmente nosotros. Y no podemos dejar que el mundo nos define por cómo actuamos, sino enfocándonos en quién es Cristo, el novio, y apuntando al mundo a Él. Vamos a orar y podemos entonces ir a nuestro Zoom. Señor, gracias por esta palabra. Te pido que nos ayudes a nosotros, Señor, a entender quién eres, Señor, más y más, como el novio, Señor, que estás haciendo todas las cosas nuevas, Señor. Y como no podemos seguir, Señor, seguir como veíamos antes, que tenemos que seguir cambiando, Señor, tenemos que seguir reflejándote más y más, Señor. Y a veces es muy difícil en este mundo tan oscuro y tan lleno de oscuridad, Señor, ver tu luz y ver la realidad de quién eres, Señor, y que realmente tú sigues siendo quien eres, Señor, y que podamos confiar en todo que Señor, estás haciendo, aunque no lo entendamos o no lo vemos, Señor. Sabemos que tú tienes control de todo esto, y que, Señor, que podamos, Señor, crecer en la comunidad que nos has puesto, Señor. Y, Señor, gracias porque tú vas a volver y que vas a celebrar contigo, Señor. No ayudaremos más, no, Señor, tendremos más dolor ni nada, Señor, sino estaremos contigo completamente, Señor, y sin ningún impedimento, Señor. Y lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.